Estoy enormemente agradecido a las personas que me acompañan en este momento en esta mesa, a todos y cada uno de ellos. Estoy muy agradecido al secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, por haber hecho el esfuerzo de andar de bautizo ayer hasta las tantas de la madrugada y estar hoy aquí para explicarnos qué están haciendo en el Ministerio y cuáles son los planes de la reforma de la justicia y demás. Estoy muy agradecido a José Antonio Bermúdez de Castro, que también anda con montones de líos en el Congreso. Ya sabéis que es el secretario general del Grupo Parlamentario. ¿Es secretario general o portavoz adjunto el cargo? ¿O las dos cosas? Las dos cosas, ya sabía yo. Y bueno, pues como ahora comprobaréis, está en la cocina de todos los cambios que se están preparando en relación con el mejor funcionamiento del Parlamento y de la democracia. Y estoy muy agradecido a uno de mis grandes maestros, que es Juan Alfonso Santamaría Pastor, que igualmente ha asumido alguna responsabilidad aparte de las suyas habituales en su despacho y en la cátedra, de echarnos una mano al Partido Popular en pensar cómo mejorar también el circuito del funcionamiento de la representación y de la democracia, y algo de eso nos contará aquí esta mañana, ¿no? Y no menos agradecido a José María Castellá, a quien tengo aquí justo a mi lado, a quien pedí que fuese moderador. La verdad es que ayer, cuando hablábamos de cómo ordenar un poco el funcionamiento de la mesa, me decía, bueno, ¿cómo quieres que hagamos esto y tal? Y yo le dije, bueno, pues habla de Cataluña de entrada. Y me dice, hombre, pero esto del Estado de Derecho y la democracia y Cataluña tendremos que empezar por otro lado, ¿no? Bueno, pues que yo le dije lo que suelo decir habitualmente en estos casos, que es empieza por donde te dé la gana. Pero vamos, es uno de los grandes jóvenes profesores de Derecho Constitucional que hay en Cataluña en este momento. Y yo añadiría de los que más necesitamos, porque tiene muy claro lo que es la Constitución, lo que significa la Constitución, lo que significa Cataluña dentro de España y lo que significa los disparates que están haciendo algunos en relación con todas estas materias. Bueno, algunos no, bastantes, en relación con estas materias. Y la segunda y última cosa que yo quería decir, pero esto ya es para encuadrar esta sesión dentro del conjunto de las sesiones del curso, es que en el artículo 1 de la Constitución se dice eso de España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento, etc. Llevamos ya unas cuantas horas en este campus hablando del Estado social, gasto para arriba, ingreso para abajo, propuesta de reforma fiscal, bajar los impuestos, etc. Ayer estuvimos hablando un buen rato del Estado autonómico. Hoy vamos a hablar mucho del Estado autonómico a lo largo del día, pero también tenemos que hablar del Estado democrático de derecho, porque, como les dije ayer al empezar el curso, tenemos que recapitular sobre el Estado social, tenemos que recapitular sobre el Estado autonómico, pero también tenemos que recapitular sobre el funcionamiento de la justicia, el funcionamiento del Estado de Derecho, el funcionamiento del Parlamento, el funcionamiento de la democracia y, en general, el de los partidos y las instituciones, ¿no? Esa es la idea de esta mesa. Y luego lo que diga Castellá, como ya les he dicho, que puede decir lo que quiera sobre esto o sobre cualquier cosa. Así que, dicho esto, yo le dejo la mesa en sus manos, insisto, agradeciendo en el alma a los cuatro que hayáis hecho el esfuerzo de estar aquí esta mañana para gran beneficio de todas las personas que están sentadas en la sala. Buenos días. Muchas gracias, Ignacio, por tu invitación y por estas palabras de presentación. Es una satisfacción estar aquí con todos ustedes y les prometo que directamente no voy a hablar de Cataluña. Otra cosa es que alguna cosa que diga pues, se pueda entender o se pueda leer. Mi papel intentaré que sea el de un introductor y de un moderador, por tanto, planteando preguntas, planteando hipótesis y haciendo un poco mapa de situación. Y intentaré no incurrir en lo que pasó a un profesor de Derecho Constitucional en un congreso hace tiempo, que había una mesa redonda, había un moderador, había 3 ponentes, el moderador estuvo hablando 45 minutos
y había un partido de fútbol aquella misma tarde y entonces un profesor del público a un cierto punto dijo: ya que el moderador se ha arrogado la tarea de ponente, yo me arrogo la de moderador y doy por finalizado el acto y nos vamos a... Por tanto, dicho esto, sí quiero, no obstante, plantear una serie de cuestiones. Luego los ponentes las abordarán o no, o las retomarán ustedes en sus preguntas posteriores. La primera cuestión que me parece interesante llevar a colación al hablar de la reforma de las instituciones democráticas es la relación entre la crisis económica y la crisis política institucional por la que vivimos. ¿Qué tipo de relación hay? Yo particularmente creo que la crisis política institucional es previa y lo que la crisis económica hace es acentuarla. El cómo respondamos a esta pregunta tiene su importancia, porque si ponemos el énfasis en el origen, en la crisis económica, la solución a los problemas institucionales vendrán subordinados a la solución de los temas económicos. En cambio, si sostenemos, y esta sería mi posición, de que la crisis institucional va más allá, ahí se deducen otras consecuencias. Una de ellas es quizás que una mejora institucional y democrática pueda contribuir a la solución de los problemas económicos. Y recomiendo, sobre todo a personas jóvenes que están aquí, la lectura de un librito muy sencillo que ha salido ahora de Niall Ferguson, La Gran Degeneración, donde precisamente aborda este tema, la relevancia de las instituciones, del Estado de Derecho en los estados actuales. Segunda cuestión. Los síntomas, las manifestaciones de la crisis institucional los sabemos e irán saliendo a lo largo del debate y, por tanto, no voy a entrar ahora en ellos. Pero me pregunto, además de las manifestaciones, por las causas. Y me atrevo a decir que lo que ha pasado en un sentido político, obviamente no jurídico del término, es que está habiendo una crisis en la relación entre representantes y representados. De ahí, en esta quiebra de la relación, nos encontramos cuestiones como un mundo político cada vez más autorreferencial, como la falta de credibilidad y de confianza de los ciudadanos con la política en general, sin distinguir muy bien y sin precisar, y la manifestación más patológica de todo esto, como es la corrupción. Por tanto, hay que indagar en las manifestaciones y en las causas. Y ahí vemos cómo, lo hemos visto en los sondeos del CIS, está en la calle, la idea de desafección. Y la idea de desafección ciudadana es muy importante, pero me gustaría también poner el énfasis, o al menos sobre el tapete, la otra cara de la desafección ciudadana, que es las carencias, la falta de capacidad integradora que tiene el Estado. Es decir, el Estado, la comunidad política, para sectores de ciudadanos, por grupos de edad, jóvenes, por cuestiones territoriales, hoy ha perdido, por las razones que sean, no es un juicio valorativo, ha perdido una capacidad integradora. Y un Estado, una comunidad política, es sobre todo integración. Es verdad que hoy estamos planteando la misma cuestión a nivel europeo, a nivel interno del Estado con las comunidades autónomas, pero de ahí salen una necesidad de decir cómo podemos seguir integrando, cómo vamos a integrar mejor para que la Constitución cumpla con su objetivo, para que la comunidad política sea realmente una comunidad política que, por decirlo en palabras de Ortega, responda a un proyecto sugestivo de vida en común y, por tanto, que muchos se sientan atraídos y, por tanto, desincentive toda desafección ciudadana. Cuando un gran constitucionalista, un gran juspublicista del siglo XX, alemán, Rudolf Smen, habla de los factores de integración política, habla de muchos. Habla de factores simbólicos, habla de factores funcionales, habla de factores institucionales y de valores. Es decir, ¿cuáles son más importantes? ¿Cuáles pueden ser más decisivos a la hora de integrar? Una gestión eficaz. En términos de Unión Europea nos lo planteamos así: ¿qué integra a los ciudadanos europeos? ¿Qué integra a los ciudadanos españoles? ¿O necesitamos un correcto funcionamiento de las instituciones? ¿O necesitamos unos valores compartidos? ¿O necesitamos otras cosas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles pueden ser? Dicho esto, también está en la calle,
y lo leemos en tribunas, propuestas de salida a la situación actual. Son muchas. Oímos hablar de soluciones que podríamos decir de tipo populista, es decir, la simplificación de los problemas y de las soluciones. Se habla de decisionismo, un liderazgo fuerte al margen de las instituciones. Se habla de democracia de identidad, que al final es una democracia binaria, sí, no, y que rompe con la idea del pacto, del consenso. El nacionalismo sería otra de estas manifestaciones, es decir, reducir a lo identitario, a encerrarse en uno mismo, o luego fuera de la política, el atribuir a los jueces la solución a problemas que son políticos, o encargarlo a unos burócratas, a unos tecnócratas, también lo mismo, problemas que son políticos. Yo creo que, para mí, creo que estos son falsas salidas, pero que están ahí y, por tanto, hay que ver en qué medida influyen. En mi opinión, frente a todo esto, tampoco cabe decir que la solución es el statu quo, precisamente porque estamos donde estamos, porque constatamos que hay una crisis política institucional. Entonces, la cuestión es cómo reconstruir esta relación entre representantes y representados, cómo reconstruir, en definitiva, esta quiebra. Y ahí yo creo que las bases, no podría decir otra cosa, soy constitucionalista, están en la democracia constitucional, están en la democracia representativa, están en el Estado de Derecho. Habrá que replantearse y habrá que reformar algunos aspectos, pero en sus bases se trata de legados que van mucho más allá de legados jurídicos que uno estudia en la Facultad de Derecho. Son legados culturales que forman parte de nuestra identidad, de nuestra herencia colectiva y que, por tanto, hay que preservar. Y a partir de aquí, y con esto acabo, en esa reconstrucción yo creo que nos puede servir un mapa que establecía un gran filósofo político, Karl Popper, de los pocos que se puede decir que sus obras de filosofía política las han de tener como libro de cabecera y las han de leer y releer, y esto es un consejo que les doy. Popper, cuando habla de Pericles, de la oración fúnebre, ya en el siglo V a.C., al hablar de la democracia pone el énfasis en dos cuestiones que dice Pericles. Una es, efectivamente, la cuestión de quién gobierna, la cuestión de la legitimidad. Y ahí salen muchas cosas. Sale el origen de la relación representativa. ¿Qué pasa con el sistema electoral? Es un tema que lo abordaremos. ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué pasa luego en el ejercicio de la relación representativa? Esto es, ¿qué mecanismos hay de diálogo en el procedimiento legislativo entre parlamentarios, ciudadanos? Pero hay un segundo aspecto, que es el aspecto del control del poder, del cómo se gobierna, de los límites al poder. Y ahí hay que hablar de cuál es el espacio de la política y cuáles son los espacios que no son de la política, que son espacios de la administración, que son espacios para los jueces, que son espacios para órganos reguladores y que, por tanto, las interferencias deberían ser las mínimas. O ahí hay que hablar de transparencia para poner luz a la actividad de los órganos administrativos o de otro tipo. Ahí hay que hablar, a lo mejor, también de buen gobierno. Por tanto, estos son algunos de los problemas que creo se pueden suscitar, más otros muchos que seguro nuestros ponentes pues tendrán a bien plantear, y simplemente sirvan estas palabras como una incitación a un debate al que les invito. Muy brevemente, tenemos tres ponentes de lujo, combinando aspectos y puntos de vista que por trayectorias y que por ocupaciones pues seguramente se van a complementar y nos van a aportar ideas que todos estamos esperando. Fernando Román es miembro de la carrera judicial y de la carrera fiscal, desde el 2004 magistrado del Tribunal Supremo y actualmente, como se ha dicho, secretario de Estado de Justicia. José Antonio Bermúdez de Castro es diputado del PP por Salamanca, secretario general del Grupo Popular y quizás el ser miembro de las comisiones constitucional y de la Comisión de Reglamento en el Congreso pues también nos puede dar algunas claves interesantes. Y finalmente, el profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y socio de Gómez Acebo y Pombo, es uno de los máximos administrativistas de este país.
Yo no sé, los más jóvenes, con qué manuales de derecho administrativo han estudiado. Yo les puedo decir que yo estudié con sus fundamentos de derecho administrativo y les puedo decir que cuando aún hoy, cada año, explico el tema de la Constitución como norma, sigo exactamente el mismo esquema que el profesor Santamaría Pastor tiene en el libro que les he citado. Muchas gracias y cuando quieran doy la palabra a don Fernando Román. Gracias, Ignacio, por invitarme a estar aquí y compartir con todos vosotros algunas reflexiones sobre las reformas que estamos intentando acometer desde el Ministerio de Justicia. Solo una pequeña matización, José María, porque no me gustaría arrogarme méritos que no me corresponden. Ya me gustaría ser magistrado del Tribunal Supremo. He estado 7 años allí como magistrado jefe del Gabinete Técnico y mi destino es la Audiencia Nacional. Pero indudablemente sería un honor poder ser magistrado del Tribunal Supremo algún día. Bien, cuando llegamos al Ministerio de Justicia hace 1 año y medio, lo primero que nos planteamos fue la pregunta de si era necesario reformar el sistema de justicia o bastaba con establecer algunas correcciones puntuales y gestionar el día a día de la Administración de Justicia en este país. La respuesta hubo que pensarla poco. Entendíamos que era necesario acometer una transformación radical de la Administración de Justicia en este país porque sencillamente el sistema que tenemos no estaba respondiendo, a nuestro juicio, a las expectativas que los ciudadanos tienen que tener, los ciudadanos españoles tienen que tener de su sistema de justicia. Se ve en los telediarios todos los días que buena parte de sus espacios nos lo dedican a la Administración de Justicia y que la conclusión siempre, inevitablemente, por regla general, es decepcionante para el ciudadano. Eso significa que teníamos que hacer reformas y eso es lo que nos planteamos y quedó de manifiesto muy claramente en la primera comparecencia que el ministro hizo el 25 de enero del año pasado en el Congreso, donde estableció todo lo que iba a ser el programa de reformas de la legislatura. José María ha aludido a una cuestión que tiene todo que ver con lo que nosotros pensamos en su momento. Nos planteamos hasta qué punto, en un momento de crisis económica brutal que sufría nuestro país, igual que otros países, podíamos acometer estas reformas. Y llegamos a la conclusión de que hay que distinguir lo que es un momento malo, económicamente hablando, un momento de crisis económica que desde luego te puede lastrar algunos proyectos, de lo que es la reforma estructural que nuestro país necesita precisamente como consecuencia de esa crisis institucional que precisa de solución. Y, como digo, llegamos a una conclusión clarísima. Hay que acometer una reforma estructural completa, una transformación radical de nuestro sistema de justicia, porque además, si acometemos esa reforma estructural, podremos contribuir a que la justicia, la Administración de Justicia, sea un factor estratégico no solo relevante, yo diría que hasta determinante de la recuperación económica de nuestro país. Y en esa línea se inscriben todas las reformas que proyectamos. Nosotros teníamos en la cabeza que la transformación completa del sistema de justicia tenía que asentarse sobre 3 pilares fundamentales, sobre 3 leyes troncales de nuestro sistema. La Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Planta y Demarcación y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y a tal efecto, el Gobierno encargó a unas comisiones de expertos, comisiones institucionales, la redacción de unos textos articulados que pudieran servir de base para esas reformas. Y han estado trabajando aproximadamente 1 año, no ha llegado, y desde hace aproximadamente 3 meses tenemos ya sus propuestas encima de la mesa, propuestas que hemos abierto al debate público, con debate que queremos que se produzca con tranquilidad, con reposo, para que dé tiempo a que todo aquel que tenga alguna sugerencia, análisis, críticas que hacer, lo ponga encima de la mesa, de manera que en octubre, noviembre de este año el Gobierno pueda ya tomar postura oficial respecto de estas tres grandes leyes en forma de anteproyecto, porque son proyectos de legislatura completa. No queremos correr, nos hemos visto obligados a correr más de lo que nos hubiera gustado en la reforma concreta del Consejo General del Poder Judicial, que se ha desgajado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero por una razón obvia. El Consejo actual finaliza su mandato el 24 de septiembre, de manera que era necesario proceder a esa reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere al Consejo antes que el resto
de manera que llegáramos a tiempo. Esto afortunadamente ya se ha producido y desde esta misma semana está ya en vigor esa reforma del Consejo. Como digo, el primero de los pilares es la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nosotros nos planteamos en su momento, hace año y medio, cuando llegamos, que desde luego la estructura actual de la organización judicial en España no es satisfactoria. Se llevan invirtiendo durante años mucho dinero, desde el 2004 para acá, se han creado más de 1000 plazas de jueces, de fiscales, y al final es echar dinero en un saco sin fondo. No ha mejorado los tiempos de respuesta, no han mejorado los indicadores que son referencia de calidad en cuanto a nuestra justicia, y evidentemente lo que falla es la estructura, y por eso creíamos que era necesaria acometer en su integridad una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta propuesta que nos han puesto los expertos encima de la mesa y que, como digo, no recibirá una posición oficial por parte del Gobierno hasta dentro de unos meses, sin embargo, sí nos merece a priori un juicio muy positivo. Sin duda será objeto de polémica, como todo lo que se hace normalmente en el ámbito de la justicia. Pero merece un juicio muy positivo porque trata de acomodar la justicia, la organización de la justicia en nuestro país a las exigencias del siglo XXI. Hay que pensar que tenemos determinadas estructuras que son propias del siglo XIX. En este sentido, quiero decir que la ley orgánica, la ley de planta y la ley de enjuiciamiento criminal tienen que ser un todo coherente. La ley de enjuiciamiento criminal está afectando prácticamente al 70% de los pleitos de este país. Pero además la justicia, los jueces, las oficinas judiciales se tienen que organizar territorialmente. No podemos seguir permitiendo o tolerando una situación de absoluto desequilibrio en la que determinados territorios se concentran un enorme número de pleitos que no pueden ser absorbidos porque estamos funcionando con un esquema de partido judicial, que es un concepto propio del siglo XIX, cuando la situación geográfica, física, económica, demográfica, de todo tipo, no tenía nada que ver con la actual. Actualmente las distancias, se dice, y es cierto en gran medida, que no se miden en kilómetros sino en tiempo. Esto, evidentemente, nos hace tomar en consideración la necesidad de reflexionar para cambiar ese modelo organizativo de hace 2 siglos. Por eso la propuesta que hacen los expertos de completar la reforma, yo creo que la única de verdadero calado que se ha hecho hasta ahora, de las 42 reformas que ha sufrido la Ley Orgánica del Poder Judicial desde el año 85. Bueno, pues en el año 2003 la reforma incidió de una manera más profunda que otras en la estructura, se crea la oficina judicial, se atribuyen nuevas funciones a los secretarios judiciales, pero en definitiva no ha ido acompañada de un desarrollo tecnológico que permita completarla. Ahora los expertos nos proponen completar la oficina judicial con los tribunales de instancia, superando una demarcación de partido judicial, llegando a una demarcación provincial. Es decir, ya no va a ser el juez de un pueblo que sea cabecera de partido judicial, sino un juez de provincia. Esto significa que permitirá, en un momento determinado, cuando la situación económica mejore, permitirá que se concentren en capitales de provincia todos los jueces, de manera que se pueda especializar a esos jueces, porque esa mayor concentración permitirá una mayor especialización y, en consecuencia, la respuesta a los ciudadanos será de mayor calidad. Ahora bien, es indudable que la situación económica que atravesamos no permite prescindir de las sedes actuales y ni se va, cosa que no se va a hacer porque no entraría dentro de la lógica humana prescindir de unas inversiones que se han hecho cuando no hay posibilidad de sustituirlas por otras mejores. Sin duda, además, esto conllevará otros problemas. Yo puedo contar aquí con toda tranquilidad que he recibido no menos de 30 o 40 visitas de alcaldes, diputados, senadores, todos preocupados porque en su partido judicial le pueden quitar el juzgado. Y eso es algo que históricamente lo sienten como propio, porque llevan muchos años con un juzgado en su localidad, aunque sea cierto que estadísticamente la posibilidad o la necesidad que tiene un ciudadano de ir al juzgado sea bastante remota. Se dice, hay estadísticas que apuntan a que solo 1 de cada 10 personas va en su vida una vez al juzgado. Pero
lo cierto y verdad es que se siente como una necesidad el tener el juzgado en la localidad. Bien, evidentemente nosotros no vamos a prescindir de eso, pero lo que sí queremos es organizar. Dado que no hay una posibilidad de inversión fuerte en este momento, primero habrá que explotar las posibilidades organizativas que tiene nuestro sistema de justicia y después habrá que esperar un momento económico adecuado para conseguir implantar definitivamente lo que nos proponen los expertos. En este sentido, cuando hablamos de los 9 millones y pico de asuntos que cada año reciben nuestros juzgados, aparte de que esa estadística sea manifiestamente mejorable, porque a veces no responde estrictamente a la realidad, lo cierto es que creo, y así lo entendimos todos en el Ministerio, que tenemos que pararnos a reflexionar sobre esa estadística. Es decir, si hay 9 millones y medio de asuntos al año, ¿todos esos es necesario que los resuelva un juez? ¿No hay determinados asuntos que se pueden resolver y que no tiene por qué intervenir un juez en todos y cada uno de los conflictos que se producen en este país? Pues seguro que sí. Y por eso, cuando tenemos una habitación llena de agua y hay que achicar el agua, lo primero que hay que hacer es tapar el boquete de la pared para que no siga entrando el agua a borbotones. Eso es lo que pretendemos hacer, potenciando medios alternativos de resolución de conflictos para evitar que todo acabe en un juzgado. Y una vez que hemos parado esa entrada de agua, podremos achicar razonablemente, racionalmente esa inundación. Precisamente a eso atiende esa nueva configuración del mapa judicial español que nos proponen los expertos a través de esa ley de planta y demarcación cuyo borrador nos han puesto encima de la mesa. Y además, ¿qué tipo de jueces van a ser necesarios en esta nueva etapa? Bueno, los jueces españoles indudablemente, creo que no hay duda alguna de que están entre los mejor preparados del panorama internacional. Eso no significa que no haya que seguir progresando, pero lo que hay que hacer entonces será incidir en la propia estructura de la carrera profesional de los jueces. Eso también está contemplado en el borrador de los expertos. Lo que nos proponen es una carrera en la que la previsibilidad sea la nota determinante en la promoción profesional. Es decir, no bastará solo la antigüedad para promocionarte profesionalmente. Persiguen, como no puede ser de otra manera, la excelencia. Y hay una serie de pruebas de excelencia y especialización que, unidas a una cierta antigüedad, permiten progresar. Esto no significa que el juez que no desee realizar esas pruebas de excelencia y especialización vaya a sufrir detrimento alguno. No. Lo que pasa es que, lógicamente, progresará profesionalmente más rápido el que tenga esa inquietud intelectual y se especialice. Porque, en definitiva, no hay que perder de vista el sentido social que tiene nuestra profesión. Nosotros estamos para dar un mejor servicio a los ciudadanos. Y del mismo modo que nos gusta hacer el paralelismo, del mismo modo que en el ámbito de la medicina hace 50 años era impensable o estaba la medicina sin lograr una completa especialización y después se ha ido avanzando por la vía de las especialidades y se ha ido cada vez consiguiendo una medicina de mejor calidad hasta llegar a ser una de las medicinas de referencia en el ámbito mundial, pues es lo mismo que queremos hacer en el ámbito judicial. Bien, como digo, podríamos estar hablando y discutiendo de este sistema enormemente. Me pasa una notita que tengo, lógicamente, el tiempo limitado, pero sí quiero decir que junto a estas dos leyes, ley de planta, ley de demarcación y la ley orgánica del Poder Judicial, tenemos también planteado como proyecto de legislatura la ley de enjuiciamiento criminal. Afecta al 70% de los pleitos de este país. Ha habido un enorme debate doctrinal desde hace muchos años si debe mantenerse el modelo de juez de instrucción que tenemos ahora, si debe encomendarse, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno, la investigación al Ministerio Fiscal, es decir, si debemos pasar en definitiva de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Nosotros creemos que no sería malo trasladar a la investigación al Ministerio Fiscal. Todavía es un debate que hay que realizar y que, por supuesto, será el Gobierno el que fije posición oficial allá en octubre y noviembre. Pero la propuesta que ha hecho esa comisión de expertos, que está formada por gente muy potente desde el punto de vista intelectual y profesional, gente con una gran experiencia y trayectoria, y han intervenido magistrados del Tribunal Supremo, fiscales, catedráticos, abogados, procuradores, secretarios judiciales.
esa propuesta se basa en trasladar la investigación al Ministerio Fiscal, pero manteniendo la existencia de un juez de garantías, procurando mantener la igualdad de armas entre las partes. No es tolerable que en un sistema como el que tenemos nosotros un proceso de instrucción se prolongue 5, 6, 8 años durante los cuales la persona que sufre la imputación lo que está sufriendo es una pena de banquillo con juicios paralelos en los medios de comunicación que dañan su fama de manera irreversible. Da igual al final que resulte absuelto después de 8 años porque ya la pena se la ha llevado puesta y no hay manera de quitar esa mancha en su historial. Pero además es que si al final resulta condenado tampoco tenemos un beneficio especial, me refiero desde el punto de vista de la sociedad, porque la sociedad ha llegado a la conclusión de que este sistema de justicia no es ejemplarizante. Si tardamos 8 años en dar una respuesta judicial, pues la sociedad lo que percibe es que los jueces no funcionan, los fiscales no funcionan, la justicia no funciona y eso desde luego no contribuye a crear confianza. Y si desconfía el ciudadano del sistema de justicia es que algo lo estamos haciendo fatal. Digo algo, estamos haciendo todos y por eso nuestra obligación desde el Ministerio de Justicia es promover iniciativas que tienden a minimizar esos daños importantísimos en la confianza de la sociedad. Querría hacer una mención especial en el último minuto que me queda a la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Es otra de las instituciones que son claves en nuestro Estado, en nuestra Constitución. Hay también desde hace 30 años una enorme discusión. ¿Era necesario o no era necesario crear el Consejo? Bueno, lo cierto es que en la Constitución está, es decir, no podemos a estas alturas ya discutir sobre su propia existencia, pero sí sobre su eficiencia y sobre la manera en que tiene que cumplir su función el Consejo. Es una organización, un órgano constitucional que se crea fundamentalmente para garantizar la independencia judicial. Ha sufrido un enorme deterioro de imagen en los últimos años que hace necesario una reflexión sobre si ese deterioro no es consecuencia en origen, si la causa de todo eso no es una causa estructural que aconseje su reforma. Esta es la conclusión que nosotros hemos alcanzado y por eso hemos acometido una reforma que sin duda no ha sido pacífica, no es fácil que lo fuera, en cualquier caso, ha sido contestada, pero después de las opiniones, de las discusiones, de las polémicas, ahora hay una realidad y es que el Parlamento ha aprobado una reforma legal que ha entrado en vigor esta semana y que ahora no queda otra que sumar esfuerzos, construir para que entre todos logremos que el Consejo el nuevo Consejo lleve a cabo de una manera productiva lo que es una verdadera refundación de este órgano constitucional. En este sentido, yo creo que ahora la responsabilidad del Parlamento es máxima. Si el Parlamento logra elegir a una serie de personas con méritos contrastados que funcionan de manera eficaz, legitimará el sistema. Si el Parlamento se equivoca al nombrar personas, lógicamente el sistema quedará deslegitimado por muy perfecto que sea. Muy buenos días a todos y agradecer a la FAES que me haya invitado a compartir mesa con compañeros de tan altísimo nivel. La FAES fue mi casa durante muchos años, fui patrono y por tanto agradezco también especialmente a Ignacio Astarloa, con quien he trabajado muchísimos años, de quien he aprendido también mucho y además siempre es una satisfacción estar con él porque es una de las mejores cabezas y de los mejores oradores que cuenta el Parlamento de España. Por tanto, muchas gracias por invitarme y gracias también por la presentación de José María Castellà. Has puesto encima de la mesa algunos puntos. Yo espero en una reflexión inicial tocar alguno de ellos y sobre todo centrarme porque tengo el honor de ser ponente de una de las reformas más importantes que yo creo que va a marcar un antes y un después, que es la Ley de Transparencia, y finalizaré con algunas consideraciones breves sobre los partidos políticos. Y comienzo con una reflexión que yo creo que ha estado en la mente y en los paneles de todo este campus del año 2013 de FAES. Y es que, evidentemente, estamos viviendo momentos muy difíciles y muy intensos desde el punto de vista económico. Pero también estamos viviendo momentos muy difíciles desde el punto de vista político.
La crisis económica, por la gravedad y su duración, que han castigado de manera implacable durante estos años a las familias españolas, ha generado en paralelo un clima de desafección y distanciamiento de los ciudadanos de la política al que también tenemos que dar respuesta. Yo no sé si es antes o después, pero es cierto que esos momentos de distanciamiento suelen coincidir con momentos de crisis económica. De hecho, no es un fenómeno nuevo. En las encuestas del CIS del año 1995, el segundo motivo de preocupación de los ciudadanos también era la política y, por cierto, también el fenómeno de la corrupción. Pero hay una diferencia de lo que fue el año 1995 a lo que hemos vivido a lo largo de los últimos meses. Y es que, a diferencia de entonces, ahora ha habido quienes, desde la radicalidad y bajo la excusa de lograr una mayor participación, han querido aprovechar esa comprensible desazón ciudadana para intentar desacreditar las instituciones democráticas e incluso deslegitimar nuestro sistema de democracia representativa. Y eso no es una cuestión menor, porque hemos visto que una minoría incrustada en esos movimientos sociales lo que realmente tenían como objetivo era que la impugnación del sistema democrático fuera ganando simpatías entre la población y que incluso la transgresión de la ley pudiera llegar a ser considerada como una conducta socialmente aceptable. Y ese mensaje, desde el punto de vista de los que queremos en la democracia, es un mensaje muy peligroso, ante el que no podemos permanecer impasibles porque ataca los cimientos mismos de nuestro sistema democrático. Porque participar en política no da derecho a sustituirla. Porque la democracia nace con la libertad, pero vive con la ley. Y porque la democracia representativa, con sus imperfecciones, es el mejor sistema de control y legitimación del poder. Y porque, al final, como reconoció el propio Sartre, que fue, como recuerdan, el ideólogo del Mayo francés, se corre el peligro de confundir el desencanto con la verdad. Y la verdad es que el sistema democrático no está en crisis. La democracia es inocente. Algunas políticas del pasado que nos han llegado a vivir esta situación, esas no lo son. A nosotros nos está correspondiendo arreglar lo que otros han estropeado, corrigiendo los desequilibrios de nuestra economía para que España vuelva a ser el país de las oportunidades que los españoles merecen. Pero también debemos hacer frente a lo que antes José María hablaba de la crisis política y debemos adoptar medidas que fortalezcan nuestras instituciones y nuestra democracia. Es cierto que estamos viviendo momentos de cambio, todo el mundo lo sabe, pero nosotros no tenemos que tener miedo al cambio. Es más, como fue el gobierno de José María Aznar, el gobierno de Mariano Rajoy es un gobierno de cambio. Los dos fueron gobiernos de cambio. Y la democracia tampoco tiene que tener miedo al cambio, porque la democracia es una tarea permanente. La democracia tiene que ser sólida en sus cimientos y en sus principios, pero debe ser líquida en su evolución. Necesita crecer, necesita mejorar, avanzar, fortalecerse. Y el mejor camino para ello, el más seguro, es, frente a otras tentaciones, el camino de las reformas. Es evidente que la era digital está cambiando nuestra forma de vida, que las nuevas tecnologías de la comunicación están cambiando nuestra forma de relacionarnos, pudiendo hacerlo ahora de una forma mucho más directa y, sobre todo, de una manera mucho más inmediata. Son cada vez más los españoles que no quieren sentirse meros espectadores y que ya no encuentran satisfacción en esa vieja práctica del vota, delega y luego olvida, sino que, por el contrario, quieren tener una mayor participación y un mayor protagonismo y conocimiento en la gestión de los asuntos públicos. Quizá parte de ese distanciamiento y de esa desafección a la que antes te referías, José María, pueda traer causa precisamente de esa falta de información, por lo que tenemos que dar una respuesta positiva a esa demanda. Y en ese sentido, la ley de transparencia que se está tramitando en el Congreso va a ser un factor determinante. Era una de las grandes asignaturas pendientes que tenía
nuestra democracia, porque España era uno de los pocos países de Europa que no contaba con una ley de esas características, por lo que el mero hecho de que vayamos a tener una ley de transparencia, además de llenar una laguna en nuestro ordenamiento jurídico, yo creo que va a ser una gran noticia. Si antes decía que esta legislatura, además de estar marcada por una intensa agenda reformista, lo que estábamos buscando y lo que se estaba produciendo era un gigantesco saneamiento, operación de saneamiento de nuestro sistema económico y financiero, la Ley de Transparencia es una de las medidas más importantes de regeneración democrática y que sin duda va a traer como consecuencia una mejora de la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y en las instituciones. Una ley que va a marcar un antes y un después. Algunos incluso han llegado a decir que es una de esas leyes que justifican por sí misma una legislatura. Porque la transparencia es un principio, pero también un valor de fortalecimiento democrático. A más transparencia, más control sobre las cuentas públicas y más confianza en las instituciones públicas. Una ley, además, que va a marcar una nueva etapa porque va a marcar un nuevo modelo de relación entre las administraciones y los ciudadanos, sobre la base de una nueva cultura, que ya no tendrá marcha atrás, la cultura de la transparencia y la información. Antes, durante muchos años, la regla en la relación entre las administraciones y los ciudadanos era la discreción. Ahora la regla será la transparencia. Antes, la información era la excepción. Ahora será la norma. Por tanto, transparencia e información para que los ciudadanos puedan conocer en qué se gastan el dinero las administraciones. Y ello tendrá, a mi juicio, un impacto muy positivo y ayudará también a superar ese clima de desconfianza en el que estamos inmersos. Y es una ley donde se recogen también los principios de buen gobierno, que deben marcar la actuación de todo gobernante en la administración y gestión de los recursos públicos. Se trata de que los principios de eficacia, eficiencia, austeridad, responsabilidad y rigor se trasladen siempre a la gestión de los recursos públicos. Se trata de evitar el despilfarro y la gestión irresponsable. Se trata de gestionar correctamente los recursos públicos, como dice el Código Civil, con la diligencia de un buen padre de familia, o si lo prefieren, gestionar los recursos públicos como si fueran los propios, con sanciones en caso de incumplimiento que pueden llevar hasta la destitución del cargo público. Es, por tanto, una ley de autoexigencia para todos y para que todos, ciudadanos y también los políticos, nos veamos reconocidos en ella. ¿En qué momento estamos de la tramitación? Pues ya muy avanzada, porque tras una fase de comparecencias y una vez superado la enmienda a totalidad, justamente esta semana vamos a iniciar la fase de ponencia y está previsto que a finales de este mes, el 23 de julio, aprobemos el dictamen en comisión y que esta ley definitivamente el Congreso la pueda aprobar al comienzo del periodo de sesiones al inicio del mes de septiembre. Un proyecto que además va a haber ampliado su ámbito subjetivo, pues inicialmente iba dirigido exclusivamente a las administraciones públicas, lo vamos a ampliar a otras instituciones como la Casa Real, los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y además a otras organizaciones que reciban ayudas o subvenciones públicas. Por tanto, transparencia para todos. Nosotros queremos lograr el mayor consenso posible porque entendemos que esta, por su importancia, tiene que ser una ley de todos, porque nos afecta a todos y todos vamos a aplicarla, pero además del consenso lo que queremos, y creo que es mucho más importante, es que sea una buena ley, una de las más avanzadas de nuestro entorno y que sirva al objetivo de lograr una mayor confianza y cercanía en las instituciones, entre las instituciones y gobernantes, y con ello que nuestro modelo democrático sea mejor y de mayor calidad. Y a la transparencia también es un buen antídoto, un buen cortafuego para prevenir prácticas irregulares, porque la corrupción se desenvuelve mejor en la opacidad, en la arbitrariedad, pero le cuesta mucho más desenvolverse y desarrollarse en un clima de claridad y transparencia, de control y objetividad. Los casos que hemos venido conociendo han creado un clima de alarma y preocupación social, y debemos reconocerlo así.
y también debemos darles respuesta no solo política, sino también jurídica, porque la corrupción es una lacra que tiene efectos demoledores sobre el prestigio de las instituciones y sobre el propio sistema. Y lo vimos lamentablemente en la encuesta del CIS, el barómetro del CIS, que conocimos en el día de ayer. Tenemos que hacerlo porque, además, los políticos somos los primeros en sentirnos insultados cuando descubrimos que en nuestra actividad hay personas que por sus actuaciones o comportamientos no merecen la confianza de la sociedad ni tampoco la nuestra y que merecen, además, el mayor de los reproches. Son casos singulares, minoritarios, por lo que creo que también es injusto crear de manera falsa o interesada un clima de sospecha generalizada de la política que no se corresponde con la realidad, porque además termina produciendo el efecto perverso e indeseable de que los ciudadanos finalmente no sepan distinguir de los políticos honrados, que son la inmensa mayoría, de aquellos que no lo son, que no sepan distinguir entre las conductas lícitas de aquellas que merecen censura. Pero lo que sí deben de saber los ciudadanos es que frente a ese detestable fenómeno contamos con un doble aval. El primer aval es que las instituciones están funcionando, que la justicia investiga, actúa, que la justicia lava y limpia, aunque es verdad que sería deseable que lo hiciera con mayor rapidez, y esa es una línea de la reforma que está poniendo en marcha el Ministerio de Justicia. Y la segunda es que la justicia es la garantía frente a la insidia, la exageración o la mera conjetura del esclarecimiento de la verdad en base a la prueba y la ley, para que este tipo de comportamientos sean castigados y nunca queden impunes. Soy de los que pienso que en la corrupción fallan sobre todo las personas, no solo las leyes, pero también pienso que las leyes se pueden mejorar. Y es lo que vamos a hacer en esta legislatura para conseguir que esta legislatura no solo sea la de la recuperación económica, sino que sea también la de la regeneración democrática. Frente a la corrupción, más prevención, más controles y más castigo. Y esa es también una línea de reformas que también está impulsando y está estudiando el Ministerio de Justicia. Dejemos, por tanto, que la justicia mire al pasado y legislemos de cara al futuro para intentar conseguir que la corrupción deje de ser noticia todos los días y pase a ser una palabra maldita y arrinconada en el diccionario. Y por último, porque no me da más tiempo, una brevísima consideración sobre los partidos, que no han permanecido ni ajenos a la polémica ni a la crítica política, al punto que incluso en estos meses se han llegado a escuchar voces que consideran a los partidos como estructuras organizativas prescindibles en democracia, olvidando que en democracia los partidos son elementos consustanciales a la misma, de suerte que las democracias modernas se suelen definir como democracia de partidos. Es verdad que los partidos no nacieron con la democracia, que incluso fueron perseguidos en la Revolución Francesa, siguiendo el ideal rusoniano que amparaba una suerte de individualismo político y que entendía que los partidos eran un obstáculo que se interponía entre el pueblo y los gobernantes. Pero esa concepción fue superada por la historia, especialmente por la experiencia vivida en algunos países de Europa en el que movimientos totalitarios consiguieron acceder al poder y desde el poder acabar con la democracia. Por eso no es casualidad que los países europeos que vivieron esos movimientos totalitarios y que vivieron en sus propias carnes dictaduras, no es que legalizaran, sino que constitucionalizaron los partidos a la salida de dichas dictaduras y de dichos movimientos totalitarios. Es el caso de Alemania, de Italia, de Portugal y también aquí en España. Yo creo que los partidos políticos, eso sí, con luces y con sombras, porque nada es perfecto en la vida, hemos venido cumpliendo las funciones que nos encomienda nuestra Constitución. Pero por los momentos que vivimos, y ya voy terminando, yo creo que los partidos tenemos la obligación de ser más abiertos, más austeros y, sobre todo, más ejemplares. Yo creo que esa es la línea en la que venimos actuando y lo que viene actuando el Gobierno en esta legislatura.
Por eso se han reducido un 40% las subvenciones a los partidos políticos y hemos hecho, y quiero ponerlo en valor porque muchas veces se olvida muchas cosas que hacemos, una de las leyes de financiación de partidos más exigentes de nuestro entorno, con nuevas prohibiciones y limitaciones a la financiación de los partidos, en un intento de separar definitivamente el mundo de los negocios del mundo de la política. Y el Gobierno, y termino con ello, va a traer a la Cámara un nuevo paquete de medidas en esa línea. Va a traer a la Cámara una ley de control de la actividad económica de los partidos que contendrá nuevas condiciones de contratación y de rendición de cuentas. Vamos a dotar de nuevos instrumentos al Tribunal de Cuentas para mejorar el control y la fiscalización de los partidos. Nuevos instrumentos legales para que casos que conocemos hoy, pero que han ocurrido en el pasado, no puedan volver a reproducirse en el futuro, al que se unirá también un proyecto de estatuto de cargo público en el que se definirán las obligaciones de transparencia de todos los que nos dedicamos al noble oficio de la actividad política. Junto a ello, pues, y tenemos ahí un gran ponente que va a ser, ni más ni menos que uno de nuestros compañeros de mesa, el director de este curso, Ignacio Astarloa, pues estamos estudiando una reforma del reglamento del Congreso precisamente en la línea de mejorar el funcionamiento de la Cámara. Ya se ha puesto en marcha la Oficina Presupuestaria del Congreso y nosotros, y os lo digo, pretendemos incorporar en el propio reglamento una regulación de los llamados lobbies en grupo de interés. En definitiva, yo creo que son medidas en la línea de profundizar en la democracia, de fortalecer las instituciones. Creo que estamos respondiendo a una demanda social y, además, en la dirección correcta, sobre la base de dos nuevos principios que deben de imperar en la actuación política: la transparencia y la ejemplaridad. Y espero que estas medidas sirvan para atenuar o incluso llegar a superar ese clima de desafección existente y lograr una mayor confianza y cercanía en los ciudadanos, porque, como les decía antes, esta legislatura no debe ser solo la de la recuperación económica, tiene que ser también la de la regeneración democrática. Buenos días. Muchas gracias a Iñaki, a Faes, a la que representan en estos casos, a José María, a ambos por sus palabras. Y, ante todo, pienso en todos ustedes. Se estará preguntando de qué nos va a hablar este señor. Porque, claro, yo no tengo ningún negociado propio como Fernando o como José Antonio, ¿no? Y la verdad, bueno, me pone la necesidad de acudir a esta mesa, pues me pone en una coyuntura difícil de saber qué es lo que voy a decir, ¿no? Ante todo, y por ser muy sintético, dos cuestiones previas. La primera, sobre un punto del que ya se ha hablado reiteradamente, que es el de la desafección, ¿no? Quisiera aportar como visión personal, puesto que hablo ahora aquí, en este caso, absolutamente como miembro de la sociedad civil, no tengo ninguna responsabilidad pública y, por tanto, pues puedo ser mucho más incorrecto políticamente que mis compañeros de mesa. En primer lugar, en relación con la desafección. La desafección es, en buena parte, un producto de la crisis económica. Y, a su vez, tengo la seria impresión, forjada después de muchos años de observación, de que esta desafección está, por supuesto, incrementada artificialmente por quienes no participan, es decir, por la gran cantidad de personas que son no extraparlamentarias, pero sí antisistema, y los antisistema en España, como en otros muchos países, son muchos más de los que dan patadas a las vallas que rodean al Congreso, eso para empezar. Y muchos de ellos incluso se sientan en las instituciones parlamentarias, y no hablo de Bildu, por supuesto. Además, bien, la desafección creo que es una consecuencia de la crisis económica y esta, a su vez, y también determinada por la mentalidad general que ha generado durante el último medio siglo en España, sobre todo durante los últimos 20 años, el propio Estado social. Hay en la sociedad española, todos ustedes lo pueden percibir en las conversaciones que tienen con la gente, una tendencia general, absolutamente general e inconsciente a es decir, los españoles nos hemos acostumbrado a depender del Estado y de las instituciones públicas en general y a hacerle responsable de nuestro bienestar y de nuestra infelicidad.
en todos los aspectos, ¿no? Y esto es un enorme engaño, es una huida de la propia responsabilidad, y creo que una de las tareas que nos debemos imponer todos es intentar difundir entre la gente que las cosas no son así, que no son así en ninguna parte del mundo, y no hay más que ir. No digo ir a los Estados Unidos, donde nadie comprende esta visión, a cualquier otro país, y decir, mire, usted, antes que nadie, es responsable de su vida y tiene que acostumbrarse a considerar que el Estado le puede echar una mano en algunas cosas, pues haciendo unas buenas carreteras, teniendo un sistema de previsión social, pues teniendo un sistema sanitario adecuado y poco más, porque todo lo otro es engañarse. Es igual que si yo en la pequeña empresa, en la firma de abogados en la que trabajo, pues echara la culpa de lo que le pasa en mi área de responsabilidad, el área, pues lógicamente, de Derecho Público, a mi consejero delegado. Mi consejero delegado se ocupa de lo que se tiene que ocupar y punto. Y los problemas que yo tengo internamente de gestión y de clientela y de facturación y de morosidad son mis problemas, ¿no? Y no se los puedo endosar a nadie. Primera cuestión. Segunda cuestión, ya se ha reiterado por todos los ponentes y también por José María Castellar el problema de la crisis de las instituciones. Bien, creo que hay que ser prudente, ¿no? Mientras hablaban los demás ponentes, me he tomado la molestia de mirarles a la cara a todos ustedes, ¿no? Para comprobar, tristemente, que soy el más mayor de todos. Lo cual es una tragedia, como es lógico, pero también me da una cierta ventaja histórica. Y esa ventaja histórica consiste en que, primero, yo me tragué el franquismo enterito, y sé lo que supuso el cambio del régimen del general por el régimen actual. Y sé, por tanto, que el sistema que tenemos es muy superior, no ya al que estaba en la época del general, a eso que el país llamó y difundió los años casposos, no, en absoluto. Incluso las instituciones democráticas ahora están mucho mejor de lo que lo estaban a finales de los 70 y a principios de los 80, sensiblemente mejores. Y no soy un optimista nato. Ya saben ustedes que la gente mayor, los viejos, tendemos a ser pesimistas. Yo no me libro de esa maldición vital, pero en este aspecto, siendo objetivo, creo que estamos bastante mejor de lo que estábamos hace 20, o 25 o 30 años. Segundo, el mensaje del modelo democrático, el modelo constitucional está agotado, es un mensaje absolutamente falaz. Está absolutamente difundido, incluso lo oímos todos los días expresado en la televisión, en la radio, en los medios, por personas que se presume que son absolutamente sensatas. Bien, de acuerdo, el sistema tiene problemas, pero hay un modelo alternativo, si es que no lo hay, es que no nos engañamos, es que no lo hay. ¿Cuál es? El modelo de la Rumanía del señor Ceausescu, que ustedes no han conocido, yo estuve ahí un par de ocasiones, por ejemplo, es un buen modelo. El modelo chino, el modelo de Corea del Norte, que no conozco felizmente, o modelos, por no hablar de los modelos, por supuesto, de la Alemania nacionalsocialista o de la Italia del señor Mussolini. ¿Qué otro modelo? El que diga que el modelo está agotado, que empiece poniendo encima de la mesa un modelo alternativo, que nadie efectivamente lo pone. La cuestión, por tanto, no es si hay que cambiar el modelo, la cuestión es si hay que reformar. Y yo creo que hay que reformar, pero hay que reformar moderadamente. Los que por obligación académica tenemos necesidad de salir con frecuencia fuera de España y oímos hablar a muchos colegas, descubrimos primero, todos los países, todos, sin excepción, todos, están, incluso los franceses, es decir, los franceses están insatisfechos con su sistema y ven en él problemas enormes. Por tanto, es decir, no pensemos que somos los únicos. Incluso muchos de ellos se sorprenden de que en España estemos a disgusto con nuestro sistema constitucional. Por tanto, no hay que quedar separado, hay que reformar cosas, pero hay que reformar con una cierta prudencia. ¿En qué materias? Bueno, aquí se ha hablado ya de algunos de ellos, se ha hablado del Parlamento, del tema de la transparencia, de la justicia, algo me permitiría añadir después, rápidamente, pero voy a aludir solamente como ejemplo de esta medida de reforma prudente. La verdad es que cuando oigo decir a un gobierno, incluso a este,
que tiene un gran paquete de reformas. Me surge inmediatamente aquello que decía, me parece que Goebbels, ¿no?, de triste memoria, diciendo que cuando oía la palabra cultura echaba la mano a la pistola, ciertamente, ¿no? Yo aconsejaría máxima prudencia. ¿Por qué? Por ejemplo, un caso, sistema electoral. Vamos a ver, todos los días estamos oyendo a todas las personas, incluso personas pues, de un gran prestigio, diciendo hay que cambiar el sistema electoral, hay que cargarse el sistema de listas cerradas y bloqueadas, porque el sistema actual no permite pues, el contacto entre los electores y los elegidos, etcétera, etcétera. Hay que cambiar a un sistema de listas abiertas o de distritos uninominales. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, como soy culpable, y me declaro mi culpa, yo fui una de las personas que redactó la ley electoral en su momento, no la del 85, sino el decreto ley de marzo del 77, 18 de marzo del 77, una de las 3 personas que lo redactamos, pues tengo que explicar algo que ya se ha dicho en muchas ocasiones. ¿Por qué se optó por un sistema de listas cerradas y bloqueadas y por un sistema proporcional? Por un sistema proporcional porque había necesidad de integrar a todos los partidos en el nuevo proyecto constitucional. Y un sistema mayoritario hubiera dejado fuera a una buena parte de los partidos, tanto de la izquierda como nacionalistas, por un lado. Segundo, listas cerradas y bloqueadas. ¿Por qué? Porque había que ayudar a construir artificialmente un sistema de partidos sólido que no existía. En aquel momento no existía en España más que un partido digno de tal nombre, que era el Partido Comunista. Y había que ayudar a construirlo. Y la única manera era con un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Bien, ¿se debe prescindir ahora de ello? Pues vuelvo a decir lo que decía hace un momento a propósito del modelo político alternativo. ¿Cuál es la salida? Listas abiertas. No creo, sinceramente, y en esto pues me gustaría que luego pues, discreparan si es posible, no creo que ello resuelva en absoluto el problema. Ya hay listas abiertas en el Senado. ¿Y cuál es el resultado? Que todo el mundo vota a un partido, mayoritariamente. Salvo que a un senador le caiga muy mal por ser hombre o por ser mujer o por ser más viejo, más joven, etcétera, pero en situaciones realmente singulares. Un sistema de distritos uninominales, como vengo oyendo hablar ya pues, algunas personas, sobre todo pues, muy influidas por la cultura inglesa. Bueno, un sistema de distritos uninominales tiene ventajas notorias, pero tiene también inconvenientes graves. Primero, un sistema de distritos uninominales, desde mi punto de vista, por la propia matemática electoral, dejaría fuera del Parlamento, de todos los parlamentos, a un número importante de partidos que se convertirían en extraparlamentarios y, por tanto, antisistema y factores potenciales de deslegitimación. Primer factor. No es más que una posibilidad, pero habría que tenerla en cuenta. Segundo, no es la cuestión muy importante, encarecería sensiblemente los procesos electorales. Los procesos electorales, aunque en España se invierten cantidades que desde mi punto de vista no están totalmente justificadas, pero sin embargo los procesos electorales en Estados Unidos son infinitamente más caros, como lo son también, por ejemplo, en el Reino Unido. Y eso complicaría además el problema de la financiación de los partidos, que es un problema mayor. Pero sobre todo, no hay que olvidar que con todos los defectos que tiene, que evidentemente lo son porque crea una cierta desafección, yo tengo que votar una lista de las cuales pues, no conozco más que vagamente a 1 o 2 personas, no hay que olvidar que el sistema de listas cerradas y bloqueadas favorece la gobernabilidad interna de los partidos. Favorece. Porque, conociendo cómo es la sociedad española y cada uno de nosotros, un partido compuesto por miembros elegidos en distritos uninominales, diputados elegidos en distritos uninominales, sería mucho más difícilmente controlable de lo que lo es ahora. Y si aún así pasa en los partidos lo que pasa, y como estamos en la sede de una fundación de un partido, pues Dios me libre de decir cosas inconvenientes. Pero bueno, miremos a Ferraz, ¿no? ¿Qué está pasando en Ferraz? Con un sistema de listas cerradas y bloqueadas y es una jaula de grillos. Pues imagínense ustedes con un sistema distinto, en primer lugar. Y eso incidiría inmediatamente en algo en lo que no tenemos en cuenta, porque de las cosas buenas nunca nos acordamos. Y es que tenemos un sistema de gobernabilidad a nivel general de Ejecutivo que se ha favorecido y se ha posibilitado gracias fundamentalmente a ese sistema.
Bien, recuerden ustedes lo que sucedió hace no demasiados años, lo que sucedía, bueno, mucho más atrás, en la Cuarta República Francesa, a un gobierno por mes, o a un gobierno por mes también en Italia, justamente derivada de la falta de gobernabilidad que a su vez derivaba en buena parte del sistema electoral. ¿Qué sistema hay alternativo? Yo no soy un experto en la materia. Creo que el sistema de primarias no arregla nada, pero, en fin, habría falta mucho tiempo para hablar de ello, ¿no? Para no alargarme demasiado, puesto que a las 11:30 me ha avisado Ignacio Starloa que viene el presidente de la Comunidad de Madrid, nuestro presidente, por lo menos el mío, y por tanto pues, hay que tener consideraciones con él. Voy a hablar solamente y voy a mencionar dos cuestiones más. 5 minutos, efectivamente. Creo que me sobran. Uno, dos instituciones que han merecido grandes reproches. Una, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene muchos problemas funcionales internos, pero son estrictamente técnicos. Hay dos reproches básicos en él, que creo que es el de la falta de independencia o supuesta falta de independencia de las personas elegidas, y luego el tiempo de respuesta. Son dos cuestiones muy distintas. El problema del tiempo de respuesta creo que es una cuestión que dudo mucho que se pueda resolver. Creo que tiene mucho más difícil resolución, aunque sea mucho menos importante. El tiempo que se tarda en resolver los asuntos. El tribunal está colapsado en buena parte por lo que se llama coloquialmente allí internamente los 24. Es decir, los recursos de amparo planteados de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución. Aún así, la impresión que tenemos todos los que conocemos el tribunal, yo no he estado nunca en el tribunal, por supuesto como magistrado, pero ni tampoco como letrado, pero la impresión que hay, y no hay más que para ello que leer los suplementos que publica el Boletín Oficial del Estado, es que el tribunal lleva mucho tiempo entreteniéndose en cosas inútiles, dicho con toda franqueza, resolviendo múltiples recursos de amparo y dedicando un tiempo y una extensión a la redacción de las sentencias que es absolutamente innecesaria. ¿Cuántas sentencias produce la Sala Tercera del Tribunal Supremo al año? Ciertamente son 33 magistrados. ¿Cuántas produce? 4.000, 5.000. Fernando no lo podrá decir, ¿no? ¿Cuántas produce el Tribunal Constitucional? 200. Eso no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. ¿Son mejores las sentencias del Constitucional que las de la Sala Tercera o de la Sala Primera o de la Sala Segunda? Lo dudo seriamente. Ese es un problema. Segundo, el problema de la independencia. El problema de la independencia, aparte de que es un problema solo parcial, la gente es independiente no en función del nombramiento, sino del propio carácter. Hay gente que son dependientes por naturaleza, más que agradecidos hacia quien les nombra. Pero aparte de eso, sí creo que hay dos cuestiones que espero que se corrijan. He participado en un grupo de trabajo que se ha celebrado en el marco del antiguo Instituto de Estudios Políticos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que ha elevado unas propuestas al Gobierno de reforma del Tribunal Constitucional. Las más importantes creo que se refieren sobre todo a las incompatibilidades ex ante y ex post. El problema de la independencia de la imagen e independencia de los magistrados está en función, primero, de su carrera en los años inmediatamente anteriores, cosa que creo que habría que corregir. Y después, sobre todo, ex post. El mayor factor de dependencia de los magistrados del Tribunal Constitucional está en la necesidad de hacer méritos para ver qué me dan cuando me echen de aquí. Y eso es algo que hay que corregir si se quiere terminar con esa imagen de dependencia que ahora existe. Y dos palabras por terciar en las cosas que le he oído decir a Fernando acerca de la reforma del sistema judicial. Como abogado, lógicamente, tengo que hacerlo, puesto que es en lo que me gano la vida, como es natural, ¿no? En relación con el Consejo de Poder Judicial, antes le decía, mientras esperábamos el comienzo de estas jornadas, creo realmente, y tómenselo ustedes en serio los que son más jóvenes, para hacerlo cuando proceda, que el problema del Consejo General de Poder Judicial es su propia existencia. He llegado a esa conclusión después de mucho tiempo. El Consejo General de Poder Judicial fue una creación improvisada,
traída una mala copia del Consiglio Superiore de la Magistratura italiana. Consiglio Superiore que en la Constitución del 47 italiano respondió a una circunstancia muy característica de la política italiana. La política italiana entonces estaba gobernada ya mayoritariamente por fuerzas de la democracia cristiana o afines, y la magistratura estaba en buena parte controlada por los partidos de izquierda, básicamente por el PCI, por el Partido Comunista Italiano. Lo que se hizo en el año 47 fue simplemente decir muy al italiano, esto para ti, esto para mí, el gobierno para ti, pero el gobierno de los jueces para mí. Ese fue el origen del Consiglio Superiore de la Magistratura en Italia, que bueno, se hizo cuando yo ya había nacido, pero bueno, me lo contaron, porque yo, como casi todas las personas de una cierta edad, todos en nuestros años mozos, hemos estado y participado en partidos de izquierda. Y así me lo contaron mis compañeros italianos, ¿no? Ese fue el motivo básico. No se puede cambiar la Constitución, ese es un melón que creo que nos debe abrir, estoy de acuerdo con mucha gente, pero habría que pensar seriamente, creo, quizá en la reducción de las competencias del Consejo. Algo se hace en el proyecto de ley orgánica, pero creo que el problema fundamental de las competencias del Consejo y la mala imagen que ha creado está en los nombramientos judiciales, no en todo lo demás. Todo lo demás no importa en términos políticos, pero sí en los nombramientos judiciales, que ese es un problema muy serio al que no me voy a referir. Y luego, y ya termino, me ha gustado mucho oír lo de la recomposición del nuevo mapa judicial y el apartamiento, en cierta forma, de la vieja figura de los partidos judiciales, ¿no? Sin embargo, creo que la reforma, si no he oído mal y no he entendido mal a Fernando, porque tampoco me lo ha contado antes, creo que se puede quedar un poco corta, ¿no? Pasar de un escalón de partido judicial a provincia puede estar bien, pero ¿y por qué no a nivel nacional, ¿no? ¿Importa mucho realmente que hoy una sentencia sobre una ejecución hipotecaria planteada ante el juzgado 32 de primera instancia de Madrid la resuelva un juez que está mano sobre mano en Soria? Pues seguramente no. Otra cuestión es el proceso penal, ¿no? O que el recurso contra una liquidación de IBI del Ayuntamiento de Zaragoza lo resuelva un magistrado o un juez que está en Málaga. Pues hoy prácticamente, cuando todas las empresas, incluso las pequeñas empresas como la que yo pertenezco, trabajamos en red, mis clientes no saben si los recursos o las demandas que yo les entrego las he hecho yo o mi socio de Barcelona o de Málaga. Por supuesto, yo las viso, naturalmente, y las controlo, pero eso es lo de la tecnología de la información creo que hay que tomárselo en serio, incluso para este fin. Y ahora sí que es verdad que termino. El problema que mencionaba, el de la estadística judicial. El problema de la congestión judicial es la jurisdicción penal. Si no recuerdo mal, no tengo ahora las cifras, pero creo que el año pasado o el año antepasado, me parece, el número de entrada de nuevos asuntos. Jurisdicción contenciosa administrativa, 300.000, jurisdicción penal, 4 millones. Si desapareciera el problema de la jurisdicción penal, el problema de la congestión judicial desaparecería. Y quizá habría que pensar seriamente en qué medida esa congestión no ha sido incrementada, no solo por razones mediáticas, sino también por el propio incremento sustancial de tipos penales que se hizo con el Código Penal vigente de 1995. Que creo sensatamente que habría que empezar a reducir y pasar a otras instancias puramente represivas, pero de otro tipo, administrativas o de otra naturaleza. No estoy pensando, por tanto, en arbitrajes, ni en mediaciones, ni nada por el estilo que se piensa para la jurisdicción civil, sino sacar del ámbito de la jurisdicción penal y pasarlo quizá, como se hizo en Italia hace unos cuantos años, con la famosa depenalizzazione. Los italianos se cargaron la mitad del Código Penal y se lo pasaron a la competencia sancionadora de la Administración. Es un tema también de debate que les dejo ahí y no les menciono naturalmente ninguno más, puesto que ya me he pasado largamente del tiempo que tenía asignado. Gracias.